Muy buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a esta nueva transmisión de Coelho Abogados. Mi nombre, Manuel Andrés Coelho Cáceres, y soy socio y director de Coelho Abogados, y hoy en este nuevo conversatorio abordaremos el tema sobre litigación y la nueva normalidad de la justicia. Para ello, tenemos como invitado el día de hoy a nuestro amigo y abogado asociado del estudio, el doctor David Farfán Zulcahuamán, quien es abogado titulado, a la vez es licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudio de maestría y doctorado en Ciencias Penales por la misma Casa de Estudios, es docente, conferencista internacional y consultor en materia penal y procesal penal, y miembro cooperante del Instituto Alemán de Derechos Humanos y director fundador de ese estudio Vía Ley Abogados. Muy buenas noches, estimado amigo, ¿cómo estás? Apreciado Andrés, muchísimas gracias, muy buenas noches, muy contento de recibir la invitación tuya y de estar en Coelho Abogados, que es mi casa, y poder compartir con ustedes información importante sobre lo que está pasando en nuestro país y cómo va a cambiar la litigación a lo largo del tiempo, porque después de esta pandemia creo que va a haber un antes y un después, ¿no? Es como lo sucedido en 1918 con la gripe española, al terminar, porque tuvo dos periodos, prácticamente hubo un cambio total de la dinámica del desarrollo social, ¿no? Y algo similar vamos a tener ahora. Claro que sí. Exactamente. Como tú dices, un antes, un después. Por ejemplo, yo cuando empecé, digamos, siendo practicante, esto ya hace muchos años, en el año 98, una de las cosas de las primeras cosas que me mandaron a hacer fue dejar documentos, dejar escritos, y también en esa época los practicantes podíamos revisar expedientes, hablar con el secretario, no había ningún problema. Pero bueno, una de las primeras cosas que en realidad me impactó como un joven de aún 19 años fue el hacinamiento, las colas infinitas, los expedientes regados en piso de juzgados, las malas condiciones de trabajo a que se enfrentaban los secretarios y servidores judiciales, quienes prácticamente se veían obligados a trabajar rodeados de ruma expedientes sobre sus escritorios que apenas permitían ser vistos. Luego, cuando, digamos, en el año 2004, empecé oficialmente a litigar como abogado, las condiciones tampoco habían cambiado, solo la Corte del Callao contaba con una sala de lectura bastante aceptable, digamos que buena, así como los juzgados anticorrupción, la justicia común seguía todavía abandonada y hacinada. Y lamentablemente, hoy, 16 años que vengo ejerciendo y litigando, siguen las cosas igual. Y hemos tenido que tener esta amenaza del COVID-19 para recién empezar la reinvención del Poder Judicial y el paso a una nueva forma de litigio. Esbozando algunos nombres con David en alguna conversación previa, podríamos llamarlo videolitigación o también podríamos llamarlo litigio remoto. Parece que van a pasar esos tiempos en que los abogados, los litigantes, los practicantes hacían colas y las cantidades industriales de papel que generaba esta actividad a una total digitalización de estos documentos, de las resoluciones judiciales y las audiencias que hasta antes del COVID eran presenciales. Ahora estamos viendo que ya han salido una serie de dispositivos que disponen, que señalan de que la nueva litigación va a ser y como ese momento, detrás de una pantalla, ya sea en nuestras casas o en nuestras oficinas. El litigio pronto será distinto. ¿Qué opinas, estimado amigo David? David Farfán, ¿cuál es tu concepto sobre el litigio? Un poquito, cuéntanos tus experiencias. Estimado Andrés, lo que tú dices es completamente cierto, ¿no? Las experiencias son variadas para tantos operadores del derecho, abogados, y yo creo que, y lo compruebo ahora, que ser abogado litigante es una de las facetas más difíciles de los abogados,
porque un abogado litigante tiene que ser completo en todos los sentidos. Es distinto cuando trabajas en un ministerio, trabajas en el Poder Judicial o trabajas en la Fiscalía, tienes funciones determinadas y tienes la tranquilidad de recibir tu sueldo mensual, ¿no? Entonces vas a tu trabajo, cumples tus funciones, regresas a tu casa y todos los días es lo mismo, ¿no? Es similar, tus diligencias, tus cosas, y cada mes tranquilamente recibes tu sueldo y feliz, ¿no? Pero un abogado litigante tiene que desarrollar destrezas muy diferentes, ¿no? Destrezas psicológicas para tratar con los clientes, destrezas de marketing, de venta, ¿no? Por ejemplo, a mí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no hemos tenido un curso de marketing como abogados, ¿no? No sé si en la Universidad de Lima había un curso de marketing. No, te diré que el curso de marketing creo que recién lo están aplicando en nuevas promociones y hace poco. En realidad es algo novedoso ese tema. Sí. Ya Nadie, Entonces a nosotros, nadie nos ha enseñado a ser claro, directores de estudio de abogados, ni litigar, digamos, de manera independiente y ganarnos la vida con eso. Todo eso vas aprendiendo con el pasar de los años, ¿no? claro, y tienes que desarrollar ciertas destrezas, ¿no? Destrezas que te permitan constituir, pues, un estudio. El estudio Coelho Abogados es uno de los estudios más prestigiosos del Perú, con más de 40 años ya de vigencia. Sostener un estudio por 40 años, eso es admirable, ¿no? Un saludo para tu querido padre, el doctor Andrés Coelho, eh, que es el fundador del estudio Coelho Abogados, ¿no? Entonces, desarrollar Exactamente. esas destrezas es complicado, ¿no? Claro, claro. Mira, te contaré que mi padre, cuando me cuenta un poco cómo empezó, él empezó el estudio, por ejemplo, en una pequeña oficina, compartiendo incluso con otro abogado. Ya, después el otro abogado parece que encontró trabajo, ya, y sí, Se fue. y lo dejó a mi padre solo en la oficina, con la deuda de pago del arrendamiento y así, pero mi padre, sanmarquino como tú, pucha, supo salir adelante. Incluso yo en esa época, él fundó la oficina, yo recién nacía. Ya por eso es de que el estudio tiene ya 40 y va a cumplir 42 años en noviembre y yo cumplo 42 años en diciembre. Entonces él me cuenta cómo fue empezar, cómo fue empezar a litigar. Me cuenta incluso su primera experiencia de corrupción que tuvo, pero no porque él haya hecho algún tema de corrupción, sino porque el mismo magistrado se prestó prácticamente a un acto de corrupción a favor de su cliente. Mi padre defendía a un señor que vendía zapatos, ¿ya? Y resulta que tenía un no sé qué problema exactamente, pero resulta de que este cliente supuestamente había sido detenido, creo que en esa época podía ser detenido por deudas, entonces el padre lo defendió y el juez pidió una entrevista con esta persona. ¿Y sabes lo que le dijo el juez? Le dijo, ¿sabes qué? ¿Tú qué haces? Zapatos. Ya, ¿puedes hacerme unos zapatos de mi talla? Ya, entonces le dijo, sí, sí, claro. Ya, pues, mira, tráeme unos zapatos y todo queda tranquilo. Ya a tu abuelo lo despachas. Imagínate. Mi papá se tropezó, digamos, con una situación así. O sea, una situación que bueno, en un momento de todas maneras lo habrá bajoneado. Ya incluso me comentó que sí, no se sintió bien, pero él era un abogado también joven. Pero bueno, siguió adelante y siguió sacando el estudio. Y bueno, esa es una experiencia fea de lo que es litigación, ¿ya? Tenerte que tropezar un poco con temas de corrupción, eso es horrible. Me acuerdo también cuando yo estuve recién iniciando mi, este, mis labores como abogado, eh, tuve que irme a un juzgado también, a hablar con un juez. Y el juez agarró, por lo que yo le estaba pidiendo prácticamente un impulso,
sacó una hoja de su escritorio y me puso una suma de dinero. Imagínate. ¿Ya? Y Claro. me dijo, esto es lo que vale. Y todo serio, sin chistar, me lo enseñó y después lo guardó eso en su escritorio. Imagínate, o sea, si hablamos Imagínate. de experiencias de litigio, de repente muchos tenemos experiencias similares, o sea, pero qué bueno, esa es la labor de alguien que litiga. ¿No, no, David? Claro. Y las experiencias también con los clientes, ¿no? Uno a veces tiene que ser psicólogo de sus clientes, saber entender los distintos temperamentos, la carga emocional que tienen los clientes, y toda esa interacción pues es bastante complicada a veces y a veces desgastante también, ¿no? Cuando perdemos un caso, la tristeza que uno comparte con su cliente, ¿no? Y Uy, muchas veces se eso es pierde, como horrible. tú has dicho, se pierde muchas veces por la corrupción que hay en el sistema enquistado o por las injusticias o inequidades que hay establecidas ya como patrón en nuestro sistema de justicia. Claro, el sistema no es nada perfecto. En realidad, los jueces se equivocan bastante, se equivocan a diario. Bueno, somos seres humanos, igual que nosotros, que también nos equivocamos. Pero bueno, yo creo de que si está en tus manos la vida, porque para mí meter a una persona es prácticamente, a la cárcel es prácticamente destruirle su vida, tiene que ser con Claro, fundamentos sólidos, o sea, con fundamentos fundados. No puedes meter a la cárcel a personas por de repente un chisme, un dicho de alguien. Inclusive a veces en juicios orales podrían quedar evidenciados, pero sin embargo, el mismo juez, mismo, como si tuviera algún tipo de olfato o digamos, se dejara guiar por su subjetividad. Hay jueces buenos, pero también jueces que se dejan guiar por la subjetividad. claro, Dicen, no, este señor es culpable. Y diga lo que le digas, pruebes lo que le pruebes, para él siempre será esta persona culpable y merece toda la pena. Entonces, claro. por esto, Y, y justamente son esos jueces inquisidores, ¿no? Que no han cambiado el chip y no conciben un modelo penal garantista, adversarial como es el actual. Creen que pues el rol del juez es buscar el delito al lado del fiscal, ¿no? Como en los tiempos de 1939, cuando se da el Código de Procedimientos Penales. Pero esa mentalidad tendría que cambiarse, ¿no? Ya estamos 2020. claro, hay jueces muy antiguos que, bueno, un poco que también han cambiado el chip, pero también hay otros que prácticamente, y aunque sean nuevos, ¿ah? Hay jueces también jóvenes que tampoco les ha cambiado el chip, parece, porque siguen siendo inquisidores, dejándose guiar por las apariencias, más no se guiar por los hechos, porque acá el expediente es el que habla, ya las pruebas Claro, hablan, ya, y si no tienen los elementos probatorios, tienes que seguir los principios, no puedes seguir la apariencia que te puede dar alguien, ya, entonces esos son muy subjetivos de administrar justicia, y que bueno, yo creo que poco a poco se va a ir superando, y si bien es cierto, la tecnología no siempre puede cambiar la forma de pensar de la gente, yo creo de que vamos a de repente a tener una mejor preparación o una mejor forma de podernos expresar ante los jueces usando, digamos, estas metodologías, estos sistemas digitales, sistemas de conferencia, ¿no? claro. Pero coincidimos, mi amigo, que los abogados litigantes, o ser un abogado litigante, es una de las partes más completas de nuestra profesión del derecho. Claro, claro que sí. Y justo, Y más o menos te cuento un poco, a ver, porque cuéntame, mi cuéntame. experiencia ha sido distinta a la tuya. Yo cuando salgo de San Marcos, yo egreso el año 2007, en diciembre del 2007, egreso de las aulas de San Marcos, y en ese tiempo no tenía un trabajo fijo, ¿no? Entonces había un profesor al cual yo saludo y agradezco mucho, el doctor Saúl Peña, que en una de sus clases mencionó, si alguien quiere
practicar en mi sala, yo soy juez de la segunda sala, me busca y le ayudo, ¿no? Entonces, como estaba sin trabajo, fui y lo busqué al doctor, el doctor muy amable, y me convertí en su practicante, del doctor Saúl Peña, Farfán, ¿no? En la segunda sala penal con reos en cárcel. Entonces, ahí realmente, siendo practicante del doctor, es la primera vez que cogí un expediente, porque en las clases no coges por los expedientes, no haces trabajo más teórico que práctico. Y es donde aprendí bastante, ¿no? Y justamente a raíz de profesores como él, como el doctor Rafael Llega Requejo, maestros míos que trabajaban en el Poder Judicial, yo decido hacer carrera judicial y postulo a distintos concursos para ser secretario judicial en materia penal. Y entonces, hasta que se dio la oportunidad de ingresar al juzgado penal transitorio de La Molina y Cieneguía, dirigido por el doctor Segundo Sarria Carbajo, a quien le mando un saludo, espero que pueda ver este video en vivo, y empezamos ahí la carrera judicial, ¿no? Estando en el Poder Judicial, donde me quedé prácticamente 5 años. Y lo que tú dices es cierto, esa experiencia, tú como practicante que observas pues el hacinamiento en las entidades del Poder Judicial, yo era secretario penal y tenía 3.000 expedientes a mi cargo. Y prácticamente los expedientes estaban pues sin andar, estaban ahí enterrados, ¿no? Y uno si quería hacer su trabajo correctamente, pues tenía que quedarse, salías 4:45, pero tenías que quedarse 6, 7, 8, 9, 10 de la noche para avanzar y ordenar el trabajo, ¿no? Entonces, era bastante sacrificada las condiciones en las que uno trabajaba en el Poder Judicial. Pero algo sumamente importante que le puedo sacar al Poder Judicial es que aprendes un montón, la cantidad de trabajo y la cantidad de expedientes que tienes, la cantidad de casos que ves, te permite obtener un bagaje de información y conocimiento bastante amplio, ¿no? Claro, pero bueno, me pongo a pensar, manejar 3.000 expedientes prácticamente es, no sé, es imposible, pero debe ser muy, muy difícil, ¿ah? Muy complicado. Muy complicado, es una labor demasiado complicada, por eso es de que también la labor de los secretarios judiciales es bastante admirable, la gente que trabaja dentro del Poder Judicial, porque a pesar de todos estos problemas, trata de sacar las cosas adelante, ¿ya? Y bueno, las cosas van a ir cambiando y justo a eso vamos. ¿Cómo fue, digamos, después que saliste del Poder Judicial, empezaste a litigar? ¿Cómo fueron estas experiencias? Sí, más o menos te cuento. Yo dentro del Poder Judicial, ya nombrado, ¿no? Estando 5 años ahí, renuncio al Poder Judicial. Renuncio porque, como tú muy bien lo has mencionado, dentro del Poder Judicial, Fiscalía, instituciones públicas, tenemos buenos funcionarios públicos, trabajadores honestos, que se comprometen y que entienden su labor de servicio. Porque un funcionario público está ahí para servir al ciudadano. No está ahí para creerse, pues el secretario es el Dios o el juez es la máxima. No. Su función es de servir al ciudadano porque son servidores públicos. No existen muy buenos, pero existen de los malos, ¿no? De los sinvergüenza, de los corruptos. Justamente por experiencias de corrupción, denuncias que yo hice dentro del Poder Judicial, yo decido retirarme y salir del Poder Judicial y renuncio, ¿no? Siendo nombrado. Renuncio y postulo al Ministerio Público. Postulo al Ministerio Público, ingreso a la Fiscalía y ahí trabajo 1 año. El trabajo entre Poder Judicial y Fiscalía ya estaban determinando que no era lo que yo quería, ¿no? Mi vocación no era ser juez ni ser fiscal, porque no estaba de acuerdo con la forma de trabajo y las modalidades de trabajo que existían. Y es ahí donde renuncio a la Fiscalía también, renuncio a la Fiscalía y me voy a Europa. Me voy a Europa por casi 1 año, y en Europa es donde yo encuentro prácticamente la vocación, ¿no? Estando entre Inglaterra, Alemania, España, Francia, es donde yo encuentro la vocación de ser abogado litigante.
y no ser un abogado que trabaje para el Estado. Entonces, regreso a Perú en el 2016 y es ahí donde justo con unos amigos de San Marcos decidimos armar un estudio, ¿no? El estudio de abogados, vía ley, Perú Abogados. Pero una experiencia muy similar a la que tú contaste de tu señor padre. Empezamos y al final éramos 5 socios y al final uno por uno van desapareciendo en el camino, porque cuando tú empiezas un estudio, y eso tu padre te lo habrá contado, no es pues que abres, pones tu estudio y tienes pues todos los clientes que te están llegando todos los días, ¿no? No tienes clientes, no tienes cartera de clientes, y tú tendrías que generarte una cartera, ¿no? Y ahí es lo complicado de eso, ¿no? Entonces se fueron y al final solo quedé yo, ¿no? Y es en ese interín, justamente contigo nos conocimos en la maestría de San Marcos, ¿no? Claro, Con varios buenas colegas épocas. compartimos bastantes bonitos momentos en esa época, Ujú. y es justamente donde nos volvemos a reencontrar, ¿no? Y para mí fue una alegría que, gracias a ti, me hayan recibido en el estudio Coelho Abogados, un estudio de tanto prestigio, y haya podido formar parte de la familia de Coelho Abogados, ¿no? Y estar en la plana de abogados. Claro Y que ahí empieza realmente mi experiencia como abogado litigante. perfecto, David. Sí, pues, y bueno, ahorita ya quiero abordar un poco qué nos espera con estos cambios, ¿ya? Tú te ves litigando frente a una pantalla, tú eres un especialista en litigación. Yo he visto que siempre realizas cursos, siempre participas de conferencias nacionales, internacionales sobre litigación. Entonces, un poquito quisiera que explicaras a nuestra audiencia cómo sería, según tu punto de vista, en el futuro este tema de la litigación, porque litigación inclusive tiene partes de teatro. Me acuerdo que una vez me invitaste a participar de un taller que estaba realizando con otros profesionales, abogados, incluso me acuerdo que había un señor que era de teatro. Entonces, tiene de todo la litigación, pero ¿tú cómo lo ves ahora? O sea, nos estamos viendo ahorita frente a una pantalla. ¿Es posible hacer una buena litigación usando estos medios? Si yo considero que es un poco complicado, porque uno, la tecnología que puedan implementar las instituciones públicas, sea Poder Judicial, sea Fiscalía, sea Ministerio de Justicia, por la Procuraduría, y la tecnología que puedan tener los abogados. Por ejemplo, abogados como tú, como mi persona, quizás podemos tener recursos tecnológicos que nos permita interactuar de manera adecuada, una buena banda ancha de internet, una buena computadora, una buena laptop, un buen celular, que permita que nuestra transmisión sea clara, concisa, pero pueden existir muchos abogados, colegas nuestros, que no pueden contar con esas herramientas, ¿no? Porque es toda Entonces, una en un infraestructura. país, exacto, con esa infraestructura, en un país tan dispar, tan diferenciado como el nuestro, donde existe pues una diferencia abismal de la economía social de la gente, y esa economía social también se refleja en los abogados, ¿no? Eh, por ejemplo, existen abogados pues, que cobran 100 veces más de lo que pueden cobrar otros abogados, o existen los abogados que trabajan solamente para obtener las firmas, ¿no? Entonces, hay toda una serie de situaciones que tendríamos que analizar nosotros para ver cómo el Estado podría amalgamar. Si dicen, ya, audiencias virtuales, ¿no? Perfecto, le doy su código para que entren al acceso de la aula o de la Del Google sesión Meet, privada. Uh-huh. Pero resulta pues que el abogado no tiene la infraestructura, uno de los abogados que está personado no tiene la infraestructura en su casa o en su oficina, no tiene una banda ancha de internet adecuada, no cuenta con eso. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿No? claro, ¿Qué podríamos hacer? es un tema que
que en verdad puede crear bastantes injusticias, ¿ya? Así que también el Poder Judicial debería ver la forma como superar esto. Ya de repente pienso yo que podría haber salas, especialmente para los abogados que vayan, que no tengan, digamos, estos recursos tecnológicos, para que puedan asistir ahí, como cabinas de internet, por ejemplo, ¿ya? Exacto. Donde podrían ahí hacer sus gestiones, sus audiencias, participar, ¿ya? Que la provee el mismo Poder Judicial. Pero bueno, en nuestro caso, un poquito, nosotros sí tenemos infraestructura, entonces eso no sería muy problemático. Pero también una cosa que me preocupa bastante es de que no todo puede ser usando este medio. Imagínate un juicio oral, ya una testimonial. O sea, yo me imagino, o sea, ponte, tú estás con tu cliente allá a tu costado, testimonial, está testimoniando supuestamente, ¿ya? Pero tú qué sabes de que en ese momento que está frente a una pantalla, no hay otra persona escribiéndole por ahí, o estás tú mismo de repente como, soplándole la respuesta. Ya Correcto. podría darse esas situaciones. Ya, ahora, al día de ayer justo estuve hablando con unos amigos de la universidad y bueno, yo lo que le estaba diciendo era de que pensaba de que acá las testimoniales, por ejemplo, declaraciones de parte, testigos, peritos, ya no podrían realizarse usando este medio digital. Sería muy, muy difícil porque podría, digamos, eh, haber trampas, haber este tipo de situaciones Claro. donde donde pondrían en desventaja a la otra parte, ¿ya? Claro. Fiscalía o de repente la parte civil o por el otro lado, o sea, y si a veces estamos en diligencias, a mí me ha pasado, eh, a veces la otra parte o la parte civil o la parte, inclusive hasta el fiscal me ha pasado, que está que se comunica por WhatsApp con su, con su gente, preguntando normas, preguntando cosas, o mandándole las preguntas. Entonces, Claro. imagínate si eso lo hacen frente al secretario, o frente al juez, o frente a un fiscal, ¿por qué no hacerlo frente a una cámara? Exacto. Lo que tú mencionas, Andrés, es sumamente importante, no solo, y acabo cortito, la idea brillante que has tenido de darle una salida a todos los abogados que no tienen, pues, los recursos tecnológicos, que el Poder Judicial implemente o la Fiscalía implemente cabinas, ¿no?, de litigación para esos usuarios, que también son abogados y merecen ejercitar su derecho de defensa. Pero más importante es lo último que acabas de mencionar, el tema de la confianza, generar una sociedad de confianza, una sociedad donde uno confía realmente en el otro y donde exista un respeto a la ley. Yo te cuento una experiencia. eh, Tuve la oportunidad de asistir a una audiencia, ¿no?, en Europa, en Inglaterra, y ahí al observar era increíble cómo un proceso penal de robo lo solucionan en un día. ¿Qué quiere decir? El proceso había pasado 2 días atrás, se había detenido el implicado y el juicio estaba programado al segundo día. ¿Como un Y proceso inmediato te refieres? sí, es similar, es diferente porque en Inglaterra es el derecho anglosajón, ¿no? Entonces su sistema procesal se basa fuertemente por la jurisprudencia y por los plenos establecidos, ¿no?, por las sentencias establecidas. Entonces ellos buscan la analogía. A diferencia del derecho romano germánico, nosotros que buscamos la ley, ¿no?, aplicación de la ley, pero ellos usan el derecho consuetudinario. Entonces sus casos se resuelven generalmente por analogías, ¿no? Pero lo importante es que existe un respeto a la ley. ¿Qué quiere decir? El abogado que asume la defensa de ese señor porque cometió el delito de robo no va a faltar el respeto a la norma. No va a inventar como aquellos malos abogados que entre comillas se dicen ser buenos abogados, le dicen, ah, ya, pues inventamos, le sacamos la vuelta a la norma, o hacemos esto, hacemos esta jugada, o le pagamos al secretario para que expone el expediente, o presentamos este escrito sin fundamento, pero solamente para dilatar. O sea, esos, entre comillas, buenos abogados que
tienen sus artimañas para salir del paso, no respetan la ley, no respetan la norma. En cambio, en Inglaterra existe un respeto tan fuerte de la norma, de la ley, que los abogados no hacen eso. Entonces, si un abogado coge y ve que es culpable, lo que va a buscar es que esa persona tenga un juicio justo y que la sanción que se imponga sea la más correcta y la más adecuada para él. No va a buscar sacarle la vuelta a la ley, no va a buscar engañarle al juez o inventar una prueba o inventar algo, ¿no? Entonces existe un respeto a la norma, es una sociedad de confianza. Y lo que no tenemos en nuestro país es justamente eso, una sociedad de confianza. Pueden haber abogados muy buenos, muy éticos como tú, como mi persona, como muchos, pero hay de los otros, ¿no? De los abogados vivos, ¿no? Que quieren sacarle la vuelta a la norma. Entonces, todo lo que tú has planteado en las declaraciones, hasta imagínate, tú, como es virtual, tienes que habilitar tu casilla para las notificaciones y te notifican de un recurso, de una decisión que tenías que apelar. Entonces, uy, nunca me llegó, ¿no? O el correo se perdió, perdí la contraseña. O sea, tantas cosas que pueden pasar porque la gente no es ética, no tiene respeto a la norma y no tenemos una sociedad de confianza en nuestro país. Claro, mira, también estaba pensando que esas, como te digo, las testimoniales, imposible, declaraciones de parte y peritos, sería muy difícil hacerlo por esta vía, así que yo creo que tendría que realizarse por la vía normal. Lamentablemente se va a tener que hacer de ese modo, tomando todas las seguridades por esta pandemia, sí, pero se va a tener que realizar. Eh, Claro, no hay otra opción. Alegatos, por ejemplo, en audiencias, cosas así, yo creo que no habría problema, pero donde ya interviene tercera persona ajena, entonces ahí sí creo que de todas maneras tendría que ser presencial, ¿ya? Entonces, eso por la parte de las audiencias y diligencias, porque hace poco incluso una amiga nuestra en común, Charo, ya también una diligencia por videoconferencia ante la policía. Entonces, ¿eso qué significa? Ya que ya se está usando estos medios digitales, ya se está usando el Skype, ya entonces, pero como te digo, se puede prestar para una serie de cosas. Lamentablemente la ética no está de la mano de todos los abogados. Así que bueno, lo que nos queda es poder trabajar bien. De todas maneras, los abogados buenos siempre nos diferenciaremos de los abogados mediocres o malos, porque mira, en nuestra profesión lamentablemente hay muchos abogados que se venden como que son amigos del juez, que son amigos del fiscal, que son amigos del secretario, del perito, de todo el mundo son amigos, De todos. de todos. Entonces, te venden sus servicios así, o incluso te dicen, te cobro barato, ya ponte, cobran muy bajo, pero al cliente le van sacando de a poquitos, indicándole, mira, necesito para darle al juez tanto, necesito para darle al secretario tanto, necesito para darle al perito tanto. Entonces, toda esa cuenta se va ocultando. ¿Ya? Y al Y final la frase, ¿no? Lo barato sale caro. lo barato sale caro, porque ni siquiera, primero que eso de que conocía a los fiscales, al juez y a los peritos es falso. Segundo, que es un mal abogado porque ni siquiera sabe de derecho. Y el tercero, que te va a perder tu juicio, definitivamente. Exacto. Entonces se da ese tipo de situaciones. Pero también vayamos a otro punto de lo que es la litigación. Como dije al inicio, eh, cuando yo empecé como practicante en el estudio, me mandaba bastante a leer expedientes al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la policía. Entonces, en esa época, reitero, sí se permitía. Ahora los practicantes pueden hacer muy pocas cosas en realidad, ¿ya? Al menos en la calle. Entonces, yendo a ese tema, ya vamos a empezar por un tema de digitalización de los expedientes, ¿no? Ya la Corte Suprema ha dispuesto que se va a digitalizar sus expedientes para poder trabajar, de la Corte Suprema. Pero también otras cortes creo que ya están empezando a hacer todas estas cosas. ¿Cómo ves esa situación?
se puede leer para ti un expediente correctamente en la vía digital, o sea, todo escaneado, todo en la pantalla, se puede estudiar correctamente eso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa situación? Claro. Antes de entrar a eso, yo quiero tocar lo último que mencionaste, y esto quizás sea subjetivo por el tema de litigar, ¿no? Hacer los alegatos, por ejemplo, a través de la pantalla, que sí se podrían hacer sin ningún problema, pero yo creo que ahí es como que, no sé, tú como abogado litigante sientes pues la emoción de estar en la audiencia, ¿no? No sé, defender un caso en la Suprema o en cualquier juzgado, sala. Exactamente, la Entonces, adrenalina, el corazón exacto, te late a 1000 por hora como queriendo ya correr. exacto, esa adrenalina, ¿no? De pararse y hacer tu alegato, tener tu cliente ahí y defenderlo, ¿no? Y que él se sienta protegido, defendido por su abogado. Eso creo que no podríamos obtener haciendo un alegato en la pantalla, ¿no? Esa emoción, esa cuestión subjetiva que los abogados litigantes experimentamos al hacer la defensa de manera muy profesional, pero también con corazón, ¿no? Porque creo que nosotros defendemos a nuestros clientes y nos identificamos con ellos, ¿no? Y la defensa forma parte de nosotros, y al expresarlo esto en nuestros alegatos, es como que se vería frío teniendo una pantalla así como ahora y ver pues al fiscal ahí, a la jueza ahí, al otro abogado ahí, y luego hacer tu alegato por acá. No sé, creo que ese elemento subjetivo para mí sería un poco como que no calzaría, ¿no? No calzaría como, como ideal, ¿no? Y respecto a lo segundo que mencionaste, eh, casi la mayoría de ciudadanos cuidamos el medio ambiente, tratamos de cambiar pues nuestra política de protección al medio ambiente, cuidar lo que le llaman pues tu huella carbónica en el mundo, ¿no? Y tratamos pues de reciclar, de evitar usar papeles, pero yo te soy sincero, para mí al estudiar un expediente estudio mucho mejor cuando lo tengo impreso, cuando puedo resaltar, cuando puedo hacer anotaciones ahí en el papel, que estudiarlo pues de acá de la laptop, ¿no? O leerlo, porque es distinto, ¿no? La experiencia es totalmente distinta y a veces lamentablemente recurrimos a imprimir, ¿no? Y estudiar así, pero no sé cómo es en tu experiencia. Claro, bueno, en el tema del estudio, ya hace más de 10 años, ya no creo que ya serán 15 años fácil, ya venimos usando, digamos, un sistema virtual donde podemos revisar el expediente si queremos hasta el celular, ¿ya? Pero como tú dices, es un poquito más complicado poder hacer un buen estudio de una pantalla de computadora, ¿ya? De todas maneras, te agiliza bastante cosas. Por ejemplo, a mí me ha salvado la vida muchas veces poder descargar, digamos, una resolución del sistema y poderlo revisar en mi celular, ¿ya? O algún escrito que se ha presentado y que, bueno, no le he llevado para hacerlo valer o preguntarle al secretario si es que él lo tramitó o al juez, ¿ya? Entonces, este... esto, de todas maneras, como hablamos al inicio, hay abogados que van a poder solventar este tipo de costos, y otros que no, ¿ya? O sea, nosotros de repente sí podamos mandar imprimir, la imprimimos, si tenemos ahí nuestro papel, aparte de lo que está en el sistema, pero muchos abogados no van a poder, o muchos clientes también no van a poder porque hay expedientes, si bien es cierto, de muy chicos, pero también hay expedientes gigantescos, Exacto. ¿ya? Entonces, De ¿cómo tú te cantidad puedes, de tomos. pucha, hay expedientes que pueden ocupar salas completas, ya, llenar completo sin dejar espacio alguno, pero bueno, ese es un tema que también se tiene que ver cómo se maneja. Las herramientas tecnológicas de repente nos pueden ayudar un poco a ubicar quizá la página, la foja, la palabra exacta donde está algo, ya usar el PDF, hasta poder resaltar en ese caso, pero nunca será lo mismo que el papel, ¿no? Sí.
al menos para analizar, para estudiar a profundidad un expediente. Lo que tú mencionas es correcto, ¿no? Tener el expediente digitalizado te ayuda un montón, pero cuando te concentras para analizar un caso, creo que la experiencia de tenerlo ahí impreso y poder anotar, poder hacer, usar, no sé, analizarlo completamente, no se puede igualar a la experiencia de trabajarlo desde la pantalla. Claro, claro, son cosas muy, muy distintas, tienen que ir cambiando. Ahora, el tema de la distancia social también va a ser un tema que también va a cambiar nuestra relación con los clientes, ¿no? Entonces, ahora la relación con los clientes de repente va a ser un poquito más alejada. Ya nosotros vamos a tener que prácticamente reunirnos con ellos de manera virtual, como ahora, como me estoy reuniendo contigo. Menos en el caso del estudio, bueno, incluso en el estudio habíamos, producto que has estado ahí, y sabes que hay varias salitas ahí donde podemos estar antes, ¿ya? Pero imagínate alguien que no tenga esa infraestructura, o abogados que, bueno, no gocen del sistema virtual que estamos gozando, ¿ya? Van a correr también un riesgo por esta pandemia, al menos hasta que no se tenga la cura inmediata, ¿no? Entonces Claro. acá la relación con el cliente va a cambiar bastante, va a cambiar bastante. Ya vamos a tener que tener un tipo de alejamiento, solamente va a ser si no podemos usar este sistema por haber razones, de repente el WhatsApp, de repente por último hasta el teléfono, pero de alguna manera nos vas a tener que cuidar. Claro, lo que mencionas es cierto, ¿no? Después de esta pandemia, prácticamente la interacción social va a cambiar completamente. Y yo creo que esto, al menos ya tenemos definido que colegios no van a funcionar todo el año, no va a haber conciertos, no va a haber determinadas actividades grupales de gran magnitud, no se van a realizar. Y cuando vuelvan a abrir el Poder Judicial, Fiscalía, Ministerios, sus puertas, creo que también ahí va a haber algo bien complicado, porque todos sabemos que los ministerios, el Poder Judicial, la Fiscalía, están hacinados, todos están hacinados. En un cuartito pequeño como esta oficina están 3, 4, 5, 6 trabajando ahí con los expedientes colgados, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a distribuir eso si no hay otros locales? Y en el estudio, las oficinas de Pueblo Abogados son bonitas, oficinas amplias, grandes, donde quizás puedes pues, tener el lujo de atender a los clientes en 2, 3 salas, ¿no? Porque tienes la infraestructura. Pero muy bien lo mencionaste, en los casos de los abogados que se reúnen en clientes en restaurantes, en las calles, ¿no? Para tratar de hacer los contactos, ¿cómo? ¿No? Estaría en riesgo, tendrías que tener todos los implementos de seguridad, ¿no? La mascarilla, el alcohol, los guantes, mantener la distancia, y también se va a perder ese calor humano que los abogados mantenemos con los clientes, ¿no? Porque a veces el saludo, ¿no? ¿Cómo está? El abrazo y el trato cordial, que No, ahora solamente vas ya a no tener que decir con tu cliente tu codito nomás, codito, o el saludo chino, ¿no? o saludo No chino, sé, ¿no? Eso sí, ya, entonces, claro, es complicado, o sea, la interacción va a cambiar, ¿no? La relación va a cambiar y creo que en nuestro país, con tanta diferencia social, va a ser muy complicado. Nosotros ahora podemos observar, por ejemplo, cómo la gente, la mayoría de nosotros tratamos de estar en nuestra casa, salimos a comprar pues una vez a la semana o cada 15 días, compramos buena cantidad de productos y estamos tranquilos, ¿no? Pero hay muchas familias que si no salen no comen, ¿no? Hay muchas familias que tienen que salir a los mercados y vemos en las noticias cómo están con los mercados repletos de ciudadanos, repletos de personas, y ahí están los focos de contagio, ¿no? El día de hoy el presidente Martín Vizcarra mencionó en su programa de diario que se han hecho
han ido al mercado de Caquetá, han hecho inopinadamente revisión a 100 trabajadores, de los cuales 30 vendedores del mercado estaban infectados. Entonces, ¿a cuántos han infectado? ¿Cuántos han llevado el virus a su familia con los productos y No, todo eso? más de 100 creo que eran, ¿no? Pero Eran más de 100, ¿no es cierto? son bastantes. Imagínate, ahora antes estaba viendo las noticias, el tema de los estudiantes de la escuela de la policía también, que se han visto contagiados. Ya el 90% está diciendo que se han contagiado. Ya Y es imagínate, tremendo. imagínate ese tipo de situación. Entonces, el negocio jurídico, como estaba antes planteado, va a ir cambiando y va a cambiar bastante. Ya el tema de la defensa, el tema de los litigios, el tema de cómo hacer una defensa eficaz, va a cambiar bastante. Ya se van a usar estas herramientas tecnológicas, pero no siempre van a ser, digamos, totalmente idóneas para que la administración de justicia avance, digamos, con equidad, con justicia, sin discriminación, ya porque acá, como hemos estado hablando, puede haber bastante tema de discriminación por el tema económico. ¿Por qué? Porque abogados, va a haber clientes, va a haber litigantes, usuarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, que no puedan acceder a todas estas cosas, a todas estas herramientas. Entonces, No, y también algo creo que es importante es que nuestra sociedad después de esto va a tener que sanar, ¿no? Nosotros como abogados siempre estamos al día de la información, de lo que pasa en los penales, de lo que pasa al público en general, y vemos la cantidad de muertos que hay, ya tenemos más de 900 muertos, la cantidad de contagiados, y esto va a seguir, ¿no? Entonces nuestra sociedad necesariamente va a tener que sanar. Y el sistema económico peruano, porque esta crisis, obviamente que no trabajes más de 40 días sin trabajar, ya va a ser casi 2 meses, imagínate las empresas, la situación económica en la que están. Entonces, reactivar todo esto creo que nos espera meses muy complicados a no, todos los peruanos. y todo es una cadena, es una gran cadena, ya que de pagos que se va, este, Que está rota. está rota, que está recontra rota. Por ejemplo, los estudios de abogados, de qué vivimos? De los De clientes, los clientes. de los clientes. Uh-huh. Si es que los clientes están mal y no pueden pagarnos nuestros servicios, ¿cómo Exacto. pagamos a nuestros abogados? ¿Cómo pagamos a nuestro personal? ¿Ya? ¿Cómo, digamos, podemos vivir, digamos, como era antes? ¿Ya? Entonces, Exacto. bueno, esto de acá de todas maneras ya se tiene que ir reactivando. Para esto, incluso el Poder Judicial hasta hace 2 días sacó una resolución administrativa, la 129/2020, del 27 de abril de este año, ¿ya? Donde incluso da una serie de medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto Supremo 044/2020. Ya entonces, esto va a regir a partir de que se reactiven los órganos jurisdiccionales, ya a raíz del levantamiento del aislamiento social obligatorio. Entonces, si es que esta última prórroga que existe hasta el día 10 de mayo, ya no se levante el aislamiento social obligatorio, al menos eso es lo que tiene es en su totalidad, ya vamos a seguir en las mismas. Ya tenemos un poder judicial que está prácticamente paralizado. Eh, pero bueno, finalmente esta medida de reactivación nos trae algunas buenas noticias, que bueno, es lo que ya hemos estado conversando, pero lo que señala claramente, durante los primeros 7 días se adoptarán las medidas siguientes: suspensión de toda atención directa al público en los edificios o oficinas del Poder Judicial, solo va a ingresar el personal autorizado, se va a suspender los plazos procesales y administrativos otra vez por el plazo de 7 días, solamente van a existir los órganos jurisdiccionales colegiados,
los órganos judiciales corporativos, el juez coordinador y el administrador del módulo, quienes coordinarán a través del teléfono o videoconferencia con los demás jueces e integrantes del módulo. Después, cuando pasen esos 7 días, va a haber otro tipo de reactivación donde ya van a poder ingresar ya las partes, se va a poder hacer presentación de escritos, ya se van a dar las audiencias, ya, pero esto durante los 30 días, y finalizados esos 30 días, ya todo va a ser prácticamente virtual. Ya sabemos algunas diligencias señala el juez por un tema de conveniencia, como hemos estado hablando. Ya van a realizar de forma virtual, y acá dice claramente, por excepción se podrán realizar audiencias en forma presencial. Ahí ya solo ingresarán el personal autorizado, partes o apoderados acreditados y abogados. Es decir, ya no va a haber la aglomeración de gente que había en todos los locales del Poder Judicial. Solamente van a ir particularmente los que tengan algo que hacer ahí. Ya, algo que hacer como diligencias. Pero ¿cómo va a quedar el tema de la lectura de expedientes? ¿Cómo va el tema de seguimiento de expedientes? Porque si ahorita, cuando uno iba a ver un juez, muchas veces o no lo encontrabas, o bueno, tenías que hacer una larga cola para poder esperarlos. Imagínate cómo será ahora que no vas a poder ir a verlos y poder hablar sobre tu caso o poder impulsar procesalmente tu caso. Entonces, todos estos temas son cosas que hay que valorar, ¿no? Mi amigo, yo creo que lo que tú mencionas puede pasar algo similar. Ahí lo que se está pretendiendo es que la excepcionalidad sean los trámites presenciales, ¿no? Y que todo se trate de manejar de manera virtual. Pero yo creo que puede pasar lo que pasó justamente cuando se dio el decreto legislativo 728, que incorpora al Código de Procedimientos Penales de 1939 los procesos sumarios. Y estos procesos sumarios estaban entrando como algo excepcional, porque lo normal eran los procesos ordinarios, ¿no? Entonces se da este decreto legislativo que era la excepcionalidad, y al final, en el largo del tiempo, pasan los años, lo excepcional se vuelve lo común, ¿no? Y era una gran cantidad de procesos sumarios y los procesos ordinarios pues era una mínima cantidad. Entonces yo creo que puede pasar eso, que esa excepcionalidad de las audiencias presenciales al final, por la necesidad, por la no capacidad adecuada de los juzgados, ni de los litigantes, ni de algunos abogados, esta excepcionalidad termine volviéndose la norma y terminemos regresando pues a las audiencias, a leer nuestro expediente con nuestro alcohol al costado, nuestros guantes, nuestra máscara, ¿no? Y con la protección que podamos darnos nosotros mismos, porque el Poder Judicial no te la va a dar, ¿no? Claro, bueno, el tema es de que se tiene ya que promover el expediente electrónico, ya definitivamente, porque también el tema de estar yendo, lo que ahorita todo esto, ¿qué nos está ahorrando también? El tener que trasladarnos físicamente a un lugar, ya todo esto ha cortado distancias, tú estás lejos de acá de Lima, estás en Abancay, entonces ese traslado, ahorita prácticamente es como si estuviéramos hablando en la misma mesa, ¿ya? Entonces, esto de todas maneras nos va a ahorrar un poco de tiempo, ya nos va a beneficiar, pero bueno, siempre hay que tener en claro que en todo hay un pro y hay un contra, ya incluso el Ministerio Público tiene una norma bastante similar a la del Poder Judicial, ya sacó un protocolo interinstitucional para el uso de herramientas tecnológicas en la investigación preliminar en los distritos fiscales de Lima, Lima Sur, Lima Este, Lima Norte, Lima Noreste y Callao, de aplicación excepcional durante el estado de emergencia sanitaria. Pero como tú dices, este tema de aplicaciones excepcionales durante el estado de emergencia sanitaria realmente se pueden volver también algo que va a ser para buen tiempo.
ya como el tema de que acá se dice, pues se usa correos institucionales, se va a usar incluso el WhatsApp, ya los aplicativos con Cam Scanner, el Google Hangouts Meet, el uso de varias plataformas similares, ya entonces ya los documentos fiscales también van a llegar por esa vía, por la vía de correo electrónico, por la vía virtual. ¿No? Entonces, el Estado prácticamente se ha visto obligado a raíz de esta pandemia a cambiar, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la policía, todos van a cambiar, nosotros vamos a cambiar, ¿ya? Entonces, ante eso tenemos que ya irnos preparando, ¿ya? Y si de repente muchos de las personas, abogados que nos están escuchando, no se han preparado o no están preparados para eso, lo tienen que ir haciendo, porque al menos eso va a ser lo habitual hasta, no sé si será diciembre o si será para siempre, pero puede durar tiempo regular. Yo estoy de acuerdo contigo cuando mencionas de que ya los expedientes tienen que ser virtuales, ya el Poder Judicial y nuestro sistema de justicia tiene que cambiar. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero no soy tan entusiasta como tú, o es que de repente no le tengo tanta fe al sistema de justicia o a la capacidad de innovación y cambio que pueda tener, pero de que tenemos que trabajar todos juntos, abogados, ciudadanos, Estado, para lograr este cambio, estoy completamente de acuerdo. Todos tenemos que dar nuestro granito de arena y tratar de hacer que este cambio en el sistema de justicia se acelere, ¿no? Y no demore como pasó muchas veces, ¿no? No sé si te acuerdas las famosas reformas judiciales, que era la primera reforma, luego la segunda reforma, luego la tercera reforma y luego la cuarta reforma, la quinta reforma, que tenían que reformar lo de la primera reforma y al final no se reformaba nada, ¿no? Entonces, esas experiencias que hemos tenido tanto en Fiscalía y en Poder Judicial es lo que me hace no ser tan entusiasta con ese cambio, pero de que se tiene que dar, se tiene que dar. Y si nosotros tenemos que hacer algo para impulsar esto, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Como este conversatorio que has organizado es una forma de impulsar, porque se genera debate. Las personas que ven, que comparten el video, que lo escuchan, empiezan a conversar y empiezan pues a formar una posición y entienden que lo mejor es que el Estado cambie y que agilicemos los procesos. En Lima, para movernos, ir al centro, para revisar un expediente, para una audiencia, es pues toda una odisea, ¿no? Hasta buscar dónde estacionar y todo el tiempo que pasamos en el tráfico, y es un estrés, ¿no? Y la contaminación que se produce, etc., etc. Y creo que estos cambios tienen que llegar, y este conversatorio que has organizado es parte de motivar y ayudar a que estos cambios se realicen. Así es, David, justo este conversatorio tiene como objetivo, digamos, llegar a más personas, concientizar, un poco informar también, ya sobre los aspectos legales, penales, civiles, incluso porque hace unos días hemos tenido un conversatorio de colegios, ya entonces, y la próxima semana estamos planificando un conversatorio tributario, ya entonces, pero vamos a ir creciendo en estos temas, pero bueno, para no irnos, digamos, por la tangente, lo que tú dices es bastante cierto, ¿ya? Pero tenemos que cambiar, o es nuestra salud, ¿ya? Es simplemente, dejar las cosas como antes y bueno, pues a la de Dios, ¿ya? Lo que nos pueda pasar, ¿ya? Y aparte como te digo, para mí, ese tema de la tecnología, de poder conversar de este modo, nos acorta muchas distancias, nos acorta bastantes distancias. Imagínate ahora poder hacer tu audiencia en tu despacho, en tu oficina, ya no tener que levantarte tempranísimo para tener una diligencia, o tener que salir, mejor dicho, temprano, para poder entrar a una diligencia a las 9 de la mañana o las 8, porque he tenido diligencias que le ponían 8 de la mañana, ya, Exacto. 8:30, Tenías que estar saliendo 6 de la mañana. si yo vivo lejos, ya tengo que salir a las 6 de la mañana, pues, ya. Exacto. Y muchas Porque si veces te agarra el tráfico,
No, y muchas veces tú sabes que las diligencias tampoco empiezan a la hora. Ya Ujú. pueden citar a las 8, 8:30, 9. A veces hay jueces que te citan a las 10, 11 de la mañana. Cuando te citan a esa hora es la peor hora que te pueden citar. Que tú sabes que Ujú. cuando te citan a las 10, 11 de la mañana prácticamente es como decirte que ya fuiste y ya perdiste toda tu mañana. ¿Por qué? Porque, Claro, tu audiencia se va a dar a las 3 de la tarde. no, y aparte porque tienes que estar media hora antes. Ponte que te citen a las 10, Exacto. a las 9:30. Pero pasar 9:30 tienes que salir 8:30. Entonces tú perdiste toda tu mañana. ¿Por qué? Porque la diligencia no puede empezar a las 9:30 o 10, sino de repente 10:30. Y hasta que termine ya llegas a tu mediodía. Y hasta que llegues a la oficina nuevamente ya son la 1 de la tarde. Exacto. Entonces, ya toda tu mañana ya fue, ya, Ujú. ya la perdiste. Entonces, lo bueno es que esos tipos de situaciones se pueden ahorrar, nos pueden ahorrar bastantes horas, hombre, tú sabes, la cantidad de dinero que pierde las personas trasladándose de un lugar a otro. Ya ir, Claro, es verdad. ya entonces no solamente es el costo, porque finalmente un pasaje, algo de repente no puede ser muy costoso, pero tu tiempo, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Ya? Exacto. ¿Cuánto vale ese trabajo que dejaste de hacer por ir a ese sitio? ¿Ya cuánto vale eso? Claro. ¿Ya tuviste que pedir permiso de tu trabajo o tuviste que suspender una reunión o tuviste que dejar de atender a tal persona? ¿Por qué? Porque simplemente es un tema de tiempo. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo soy bastante optimista, ¿ya? En el tema de papel, bueno, recapitulando, tampoco no soy muy partícipe de hacer lectura en pantalla, ya porque a veces se te escapan muchas cosas, muchos detalles, y para nuestra profesión como abogados litigantes y encima penalistas, eh, hacer ese tema de no leer completamente algo es un pecado. Exacto. Pecado. Tenemos que ser bien acuciosos, bien minuciosos, ¿no? En el análisis del caso, de los expedientes. Ahora, lo que a mí me ha servido, por ejemplo, es cuando hay documentos que no están muy claros. Pucha, yo agarro la pantalla y la amplío así 1000 veces, así para verlo bien. Ya, entonces, en ese sentido sí te sirve. Pero bueno, eso no Claro. pasa siempre, pues. Ujú. Son ciertas ventajas, ¿no? Ciertas ventajas que hay. Pero lo Exacto. que tú mencionas es cierto, ¿no? El hecho de poder tener audiencias virtuales, poder manejar expedientes virtuales, escritos virtuales, o sea, solucionaría mucho el trabajo del día a día, ¿no? Solucionaría mucho, mejoraría mucho la calidad de vida de muchas personas, tanto de los trabajadores, de los litigantes, de los abogados, porque Claro, esos tiempos que perdemos en trasladarnos son tiempos que nos quitan de trabajo, son tiempos que nos quitan con nuestra familia, son tiempos que nos quitan de nuestra vida, ¿no? 3 horas en el tráfico, que muchas veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en Lima, el tráfico es terrible, ¿no? claro, claro. Eso, por ejemplo, me pongo a pensar, o sea, si tuviera una diligencia a las 9 de la mañana, ¿para qué me voy a ir hasta la oficina? Me podría quedar acá en mi casa perfectamente, termino mi diligencia a 9, termino a 9:30, ya me traslado, ¿ya? Claro. Ahorraría bastante el tema de tráfico, ¿ya? El tema de Ujú. tráfico, eso es el mal de cada día acá en Lima, ¿ya? Entonces, Claro. eso nos facilitaría mucho. Bueno, doctor, ya para concluir, algunas últimas palabras o reflexiones que quieras hacer sobre este tema. No, mi amigo, primero agradecerte por la invitación. Siempre para mí es una alegría poder compartir contigo momentos. Ahora compartimos momentos a distancia, pero aún seguimos compartiendo. Y agradezco la invitación de mi casa, el Estudio Pueblo Abogados. Siempre estamos ahí y creo que estos espacios son importantes para generar debate, para generar opinión, para generar discusión y poder hacer que todos los peruanos salgamos bien de esto, ¿no? Como te mencioné, hay que curarnos como sociedad, hay que curarnos como país, hay que curar nuestra economía, hay que ser empáticos con la gente que ha perdido a sus familiares fruto de esta enfermedad, de este virus.
hay que ser empático con la gente que no puede quedarse en su casa porque si no sale no come, y también hay que ser fuertes con la gente que de verdad está en contra del desarrollo adecuado de nuestra sociedad, ¿no? Y esto es un trabajo de todos los peruanos como sociedad, para que cuando pase esto podamos reconstruirnos como Estado, como nación, como ciudadanos y salir juntos de todo esto, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, David, amigo. Un gusto tenerte siempre acá. Un gusto poder compartir estos momentos, estas conversaciones que antes las compartíamos con un café, pero bueno, hoy lo compartimos de ese modo, ¿ya? Y muchas gracias a todos ustedes, nuestra audiencia, que poco a poco se va incrementando, ¿ya? Como les indiqué, dentro de los planes que tenemos en estos programas, estos conversatorios, es ya lanzar inclusive un conversatorio tributario. Los invito a visitarnos en nuestro fanpage. Ya vamos a estar lanzando el flyer sobre este conversatorio tributario con 4 de nuestros mejores especialistas, ¿ya? Entonces, creo que le va a ser de mucha utilidad seguirnos, ¿ya? Y bueno, pues David, pronto yo creo que vamos a tener otra reunión, de repente vamos a seguir con otros compañeros, con otros amigos, ¿ya? Porque esta es la casa de todos ustedes. Muchas gracias.